Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enrevesado mundo de las relaciones en la farándula turca. Y por supuesto vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no esperen el típico vídeo que solo repite lo que ya saben. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a desentrañar lo que el título nos promete. ¿Realmente Hande Erçel ha revelado la verdad sobre su corazón? ¿Es Kerem Bürsin el único dueño de sus sentimientos? ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores, especulaciones y fotos que han circulado por internet? Prepárense porque vamos a analizar todo con lupa y con mucho cariño, por supuesto. Antes de empezar, no puedo resistirme a pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido que hago, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y estarán al día con todas las noticias y chismes de sus estrellas turcas favoritas. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, suscribirse es gratis y siempre es una buena idea. Bueno, basta de preámbulos y vamos al grano. El tema central de nuestro vídeo de hoy es, como ya les dije, la supuesta revelación de Hande Erçel sobre su vida amorosa. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, y no tardaron en hacer realidad lo que parecía un sueño para muchos fans. Empezaron a salir en la vida real. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchos países del mundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. El éxito de Love is in the Air no solo residía en su trama romántica y divertida, sino también en la evidente conexión entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, se reían y se relacionaban en pantalla era tan convincente que el público no podía evitar desear que esa magia se extendiera a la vida real. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja de moda, protagonizando portadas de revistas, asistiendo a eventos juntos y publicando fotos que hacían suspirar a medio mundo. Su relación desde el principio fue muy mediática. Los paparazzis los perseguían por todas partes y cada foto, cada gesto, era analizado con lupa. Los fans, a su vez, estaban ávidos de cualquier novedad sobre la pareja, creando un ambiente de expectación constante. Su presencia en eventos como el Festival de Cannes, donde deslumbraron con su elegancia y complicidad, solo sirvió para aumentar su popularidad y consolidar su imagen como una de las parejas más atractivas y queridas del momento. La relación, aunque efímera para algunos, fue intensa y dejó una huella imborrable. Se les veía constantemente juntos, compartiendo momentos de ocio, viajes y celebraciones. Sus redes sociales eran un escaparate de su amor, con fotos y vídeos que demostraban la felicidad que sentían el uno por el otro. Parecían inseparables y muchos creían que su amor era para siempre. Sin embargo, como todas las historias de amor, esta también tuvo su final. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. Los motivos exactos nunca quedaron del todo claros, aunque, como suele pasar en estos casos, hubo rumores de todo tipo, diferencias de agenda, presiones mediáticas, incluso terceras personas. El chisme es lo que más abunda. Se especuló mucho sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos medios hablaron de incompatibilidades de carácter, otros de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. También se mencionaron las agendas apretadas de ambos, con proyectos internacionales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, aunque estos nunca fueron confirmados. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande ha sido relacionada con otros hombres, algunos famosos, otros no tanto. Se le ha vinculado sentimentalmente con varios empresarios y actores. Kerem, por su parte, también ha sido fotografiado con otras mujeres, explorando nuevas relaciones y enfocándose en su carrera. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su relación pasada sigue presente en la mente de sus fans y en los medios de comunicación. Cada nueva pareja, cada gesto, es comparado con su relación con el otro, y la pregunta de si volverán a estar juntos sigue siendo recurrente.
Pero, ¿han logrado ambos rehacer su vida sentimental por completo? ¿Han encontrado una nueva persona que ocupe un lugar en sus corazones? Esa es la gran incógnita que rodea a ambos actores. Si bien han sido fotografiados con otras personas, no han confirmado públicamente ninguna relación seria. Sus fans, por otro lado, siguen soñando con una reconciliación, y cada nueva aparición pública de Ande y Kerem juntos o por separado es analizada en busca de señales de un posible reencuentro. Es aquí donde entran en juego las revelaciones, y el tema central de nuestro vídeo. ¿A qué nos referimos con revelación? Pues bien, a lo largo del tiempo ha habido señales, gestos y declaraciones indirectas que han alimentado la esperanza de los fans de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Y por supuesto siempre queda la duda sobre el impacto real de esas señales. La farándula es un juego de sutilezas y a veces, las pistas más significativas se encuentran en lo que no se dice, en los pequeños detalles, en los silencios. ¿Y cuál es esa supuesta verdad que Ande ha revelado? Bueno, como saben, no es tan simple como una declaración directa. No es que Ande haya dicho abiertamente, Kerem Bürsin es el amor de mi vida y el único dueño de mi corazón. La farándula es muy sutil, y las declaraciones suelen ser más indirectas, más ambiguas. Las entrevistas, las redes sociales y las apariciones públicas son los campos de batalla donde se libran estas revelaciones. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertas actitudes, ciertas declaraciones que, analizadas en conjunto, pueden darnos una idea de lo que realmente siente Ande. Por ejemplo, las publicaciones en redes sociales. ¿Han notado cómo Ande de vez en cuando deja algún me gusta en alguna foto o comentario relacionado con Kerem? ¿O cómo en entrevistas evita hablar directamente sobre él, pero al mismo tiempo, no niega completamente que hubo algo especial entre ellos? Esas sutilezas son clave para entender la situación. Analicemos algunos ejemplos concretos. Recientemente Ande liqueó una publicación en Instagram de un fan que hacía referencia a la química entre ella y Kerem en Love is in the air. Un gesto aparentemente insignificante, pero que para muchos fans fue una señal de que aún recuerda con cariño su relación. En otra ocasión, en una entrevista, al ser preguntada sobre Kerem, Ande respondió con una sonrisa enigmática y un «no voy a hablar de eso». Una respuesta que, aunque no confirma nada, tampoco niega nada, dejando abierta la puerta a la especulación. Además, hay que tener en cuenta las especulaciones de la prensa turca, que siempre está atenta a cualquier movimiento de las estrellas. Si bien no todo lo que se publica es cierto, es innegable que los medios de comunicación tienen acceso a información que nosotros, los simples mortales, no tenemos. Y en muchas ocasiones, esa información es válida. Los paparazzi, por ejemplo, son conocidos por su capacidad de obtener fotos exclusivas y de capturar momentos íntimos de las celebridades. En los últimos tiempos han surgido rumores de que Ande y Kerem se han reencontrado en secreto, o que mantienen una relación a distancia. Algunos medios incluso han publicado fotos tomadas a distancia que parecen confirmar estos rumores. La veracidad de estas fotos es difícil de comprobar, pero lo cierto es que avivan la llama de la esperanza de los fans. Uno de los rumores más persistentes es que Ande y Kerem se habrían reunido en secreto en algún lugar fuera de Turquía, aprovechando sus respectivas agendas de trabajo. Se habla de encuentros discretos en hoteles y restaurantes apartados de la mirada pública. También se rumorea que mantienen contacto a través de videollamadas y mensajes privados. La prensa turca ha publicado fotos borrosas de lo que supuestamente serían encuentros secretos, aunque la autenticidad de estas imágenes siempre ha sido cuestionada. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es Kerem Bürsin el único dueño del corazón de Ande? La respuesta, creo, es que es imposible saberlo con certeza absoluta. Solo Ande sabe lo que siente en su interior. Pero basándonos en las pruebas, en los rumores, en las actitudes y en las declaraciones indirectas, podemos decir que es muy probable que Kerem Bürsin ocupe un lugar muy especial en el corazón de Ande. Es evidente que entre ellos hubo una conexión fuerte, un amor que dejó huella. La química que tenían, la complicidad, la forma en que se complementaban, todo esto fue visible para el público. Es posible que esa conexión aún perdure, aunque sea de una forma diferente. Quizás no sean pareja, quizás no estén juntos, pero es innegable que existe un vínculo especial entre ellos. Un vínculo que para muchos es mucho más profundo que una simple amistad. ¿Y qué significa esto para el futuro? Pues, como siempre, solo el tiempo lo dirá.
La vida es impredecible, y el amor aún más. Quizás Andy y Kerem vuelvan a estar juntos, quizás no. Lo importante es que ambos sean felices, y que sigan construyendo sus carreras y disfrutando de la vida. El destino es caprichoso y a veces, las relaciones que parecen terminadas pueden resurgir de las cenizas. El mundo de la farándula está lleno de ejemplos de parejas que se separaron y luego volvieron a estar juntas, demostrando que el amor puede tener segundas oportunidades. Algunos fans esperan que Andy y Kerem sigan el mismo camino, y sueñan con verlos juntos de nuevo, compartiendo momentos felices y demostrando al mundo que su amor sigue vivo. Otros, por otro lado, prefieren que cada uno siga su camino, pero que mantengan una relación de amistad y respeto. En definitiva, el vídeo de hoy nos ha llevado a reflexionar sobre las relaciones sentimentales en el mundo de la farándula turca, y en particular sobre la supuesta revelación de Hande Erçel. Hemos analizado rumores, especulaciones, fotos y declaraciones indirectas. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos llegado a la conclusión de que es muy probable que Kerem Bürsin aún tenga un lugar muy especial en el corazón de Hande Erçel. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo objeto de interés de los medios y de los fans. Cada paso que den, cada nueva relación, será analizada y comparada con su pasado juntos. Y aunque el tiempo dirá si vuelven a estar juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no duden en dejarme un comentario aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna información adicional que les gustaría compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Ya saben, el chisme es un deporte de equipo, y la interacción de ustedes es lo que hace este canal tan divertido. Y por supuesto, no olviden dar me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todo el chisme. Hasta la próxima.